administración, veámoslo en un concepto sencillo. Administración es un proceso de manejo o supervisión que tiene como fin el cumplimiento de una responsabilidad o la consecución de un objetivo. Es decir, la administración la vamos a necesitar en la vida personal, en la vida matrimonial, en el negocio, en la empresa, en la iglesia, en todos los aspectos. En diferentes formas necesitamos estar en una forma correcta de administrarnos. Decía alguien en una ocasión, había una empresa que invirtió $1.000.000 y al final de año su inventario fue de $1.400.000. Había una empresa que tenía 500,000 de fondo, tenía 100,000 de fondo y terminó con 500,000. La pregunta era, ¿a cuál empresa usted metería sus acciones? A veces vemos los grandes números, pero también tenemos que ver la efectividad de la empresa. No es porque se puede invertir mucho y ganar poco, y se puede invertir poco y ganar más. Entonces hay que estudiar varios aspectos en cuanto a lo que es la administración. Sin embargo, quiero entrar a hablar bíblicamente. Número uno, el libro de Génesis es el libro de los principios, el libro de los comienzos. Y en el verso que voy a tocar, Dios anuncia y Dios declara. Y utiliza esta porción en Génesis 1:26 y dice, y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen, a nuestra semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, sobre todos los reptiles que se arrastran. Ahora, un detalle, hay varios principios ahí que ahorita no los voy a tomar en forma. Sin embargo, hay que planificar cómo se van a hacer las cosas, quién las va a hacer, cómo se van a ejecutar, qué modelo tienen. Y Dios empieza con todos los principios que más tarde el mundo lo ve en planos administrativos. Sin embargo, el principio administrativo Dios lo establece. Y en la administración vamos a hacer, pero tenemos que planear, tenemos que adquirir los elementos que vamos a usar, tenemos que ver cómo vamos a hacer las cosas, necesitamos supervisión y necesitamos evaluar cómo todo salió. Y luego que ponen al hombre, Dios le dice dónde lo pone y las razones por qué lo puede despedir. El día que pecares, yo te voy a sacar del huerto. Entonces, básicamente ahí da un rol de lo que es la administración. Ahora, me interesa algo más, no sé si Juanca, ¿no estás por ahí? O alguien que me ayude con mi lapicero, también el que uso para señalar, porfa. La palabra hagamos en su sentido original es asa, es hagamos, y viene del numeral, gracias, el numeral 62:13, que eso está hablando de hacer en el sentido de aplicación, es decir, más amplio como sigue es abrir, acontecer, pero iba frases que me llamaron mucho la atención, es actuar, acumular, administrar, y aquí es donde surge el primer concepto de administración. Es decir, que va relacionado, es decir, en una operación administrativa Dios planifica la creación de la humanidad y está diciendo que hay que administrar, y dice aquí que hay que aprovechar, construir, consultar, designar, ejecutar, emplear, ganar, gastar, hacer, labrar, lanzar,
obedecer, ocupar, servir y terminar, trabajar. Entonces, hay varias frases que son conceptos contextuales de lo que es la administración, que están descritos en el hebreo y, y nos toca que visualizar. Ahora, el verso 28 está hablando primero de Dios y luego está hablando a nivel del hombre. Y a nivel humano, en el otro verso, Dios da la directriz o el mandato o las órdenes de lo que hay que hacer. Y en la administración también se hace planeación, es decir, que se van a dar todas las pautas que se deben de seguir, que es lo que se debe de hacer. Entonces está diciendo Génesis 1:28, ahí Dios los bendijo y les dijo que sean fecundos. Empezó a darles directrices, es decir, ustedes tienen que ser fructíferos, ustedes se tienen que multiplicar, tienen que llenar la tierra, sojuzgadla. Ahí se utiliza una palabra muy importante en cuanto a lo que es administrar y es sojuzgar. Tener dominio, otra palabra que tiene que ser muy importante en cuanto a la base administrativa, porque un administrador, una persona que está delegada debe tener dominio y responsabilidad de aquellas cosas que le han delegado. Entonces, luego dice acá dominios y le dice la esfera donde va a trabajar: peces en el mar, aves en el cielo, todos los animales que se arrastran, tierra. Entonces le está dando campos, le está dando lugares de trabajo, mar, cielo, tierra, y le está diciendo sobre qué cosas él tiene que operar en sus funciones a las cuales Dios la delega. Ahora, utiliza esta palabra sojuzgar. Por eso se la marqué allá, para que lo pueda marcar ahí en sus notas. Y cuando está hablando de sojuzgar, está hablando la palabra kabash, que significa subyugar, dar servidumbre, sojuzgar, someter, sujetar. Entonces, la tarea de un administrador es decir, tener las cosas bajo control. Es cuando están subyugadas, están sujetas, tienen que estar a un servicio, a servidumbre, tienen que estar sometidas, sujetadas, y hay orden de autoridad a nivel de lo que es administración. Ahora, luego utiliza la palabra dominio. Dominio, tenga dominio. Es decir, que aquí está usando la palabra rada, una palabra en hebreo, y eso significa soyugar, estar a cargo, es responsabilidad, es dirigir, dominar, enseñorearse, mandar. Entonces, asociemos, hay que estar a cargo, hay que dirigir, hay que dominar, hay que mandar. Entonces está delegando las responsabilidades al hombre que tiene que operar. Y el campo de trabajo al cual designaron a Adán era toda la tierra. Es decir, no le dieron el gobierno de una nación, sino le dieron el gobierno del mundo entero, cielo, mar y tierra, a la cual él tenía que gobernar. Él venía a ser, en otras formas, lo delegó a ser un rey de toda la tierra. Esa era la misión. Sin embargo, vemos de que hubieron situaciones que permitieron que su empresa, su delegación, fracasara. Y la serpiente encontró cabida y se destruyó el plan administrativo. Sin embargo, viene alguien a recuperar el plan tierra, Cristo Jesús, el mejor de los administradores, y viene a retomar, a conquistar para salvar lo salvable. Entonces, vemos las operaciones administrativas en ese aspecto desde el punto de partida bíblica. Ahora, características que destacan el buen funcionamiento de un servidor. Veamos de que yo quiero ver las cosas como hijo de Dios, quiero ver las cosas como un administrador, quiero ver las cosas como una persona que se tiene que administrar a sí misma, ver los distintos conceptos en cuanto a lo que es administración desde el punto bíblico.
Encontramos acá que hay unas características especiales que destacan el buen funcionamiento de un líder. Aquí estamos hablando un líder, un servidor. Y yo le voy a decir que un ungido tiene unción, pero un administrador necesita papeles. Y la unción no sustituye la administración. La unción Dios la da, pero el hombre tiene que saber administrarse y ser diligente con todos los conceptos administrativos. Porque es decir, la unción se da, fluye la persona bajo la unción, pero lo administrativo necesita récords. ¿Quién me debe? ¿A quién le debo? Mejor si no debemos, no debas a nadie nada, dice el Señor. Pero a veces uno se endeuda, entonces ¿cómo pago? Y hay que hacer planes administrativos en todo esto. Ahora, estamos hablando, entonces hay características especiales que destacan una buena función de un líder. En la comisión, cuando hablamos de comisión va a ser aquello a lo cual se le fue delegado en una iglesia, de Dios que marca una gran diferencia. ¿Cómo qué? Un servidor debe de buscar tener unción. Un servidor debe de buscar orar, buscar la presencia de Dios. Un servidor debe buscar estar consagrado. Fallamos, sin embargo, tenemos que pedirle al Señor misericordia y buscar estar bien, de una manera correcta, para que funcionemos y operemos bien bajo la unción del Señor. Y tenemos que también aprender a administrar. Administrar hay que aprender y se toca que ser diligente. Ahora, la administración es una ciencia y un arte. Ahora estoy entrando en cuanto a la esfera de un administrador, porque estamos hablando de un ungido, pero el ungido debe de equiparse, pero tiene que saber administrar también. Y dice acá, en cuanto a los conceptos que me interesa desarrollar, en cuanto a concepto literal de administración, es ciencia y arte. Ciencia envuelve procesos y técnicas. Es decir, que cada persona en su función, en lo que le delegan, tiene que ver la forma en que debe de ejecutar y qué técnica va a usar para ejecutar lo que le han delegado. Y cuando hablamos en cuanto a arte, son los talentos naturales de la persona. Entonces, talentos naturales de la persona, perfeccionando por técnicas y procedimientos. Entonces, hay personas que tienen habilidades personales, que son talentos naturales y que, es decir, en cuanto al marco de administración es muy amplio en cuanto a los conceptos de administración, pero qué importante el talento humano. Hay personas que son muy talentosas y cuando aplican su talento a la administración les va a funcionar muy bien. Ahora, hablamos de técnicas y procedimientos. Estamos hablando otra vez proceso y técnicas, hablando de lo que es la ciencia. Es una ciencia y un arte. Un arte, ya lo describimos, es una ciencia. Escribimos los dos conceptos del principio. Ahora, veamos acá algo más. Cuando hablamos de técnica, es habilidad para ejecutar cualquier cosa o para conseguir algo. Por ejemplo, un encargado de un equipo de fútbol, si tiene muy buena delantera, pero tiene mala defensa, aunque tenga muy buenos elementos, a la hora que lo ataquen, ¿qué va a suceder? Lo van a golear, aunque tenga muy buena delantera, pero si tiene mal portero. Es decir que estoy hablando, la administración se aplica en todos los aspectos. Entonces el administrador debe saber dónde poner cada pieza, dónde poner cada persona, y aún dentro de la iglesia hay que poner personas con ciertas características en ciertas áreas, porque ese es su talento.
y así van a funcionar. Y a nivel ministerial el ministro debe tener la gracia de ver qué personas son las que debe de ubicar o quién descubrir los talentos que hay dentro de la iglesia para usarlos. Ahora, veamos algo más. Es un procedimiento, la administración, es decir, método de ejecutar las cosas. Es decir, tiene que haber, buscar el mecanismo, el procedimiento para alcanzar las cosas. Ahora, en otras palabras, la administración es vital si se aprende a alcanzar la misión. ¿Cómo así? La administración es vital si se pretende alcanzar la misión. Es decir, si yo quiero llegar a una meta, yo tengo que hacer los planes específicos. El que no tiene dirección y no sabe a dónde va, cualquier camino lo lleva ahí, porque no tiene plan. Sin embargo, el hombre tiene un plan, tiene un principio, su salvación, un final, llegar al Padre, y nadie llega al Padre sino a través de Cristo Jesús. Tiene una visión que alcanzar en cuanto a lo que se habla de lo que nosotros somos. Ahora, estamos hablando de administración y vamos a desgranarlo en cuanto a la etimología, es decir, el concepto de lo que es la palabra. Etimología. Y la palabra administración viene del latín, que viene la ad, que es a, y ministrare, que es servir. Entonces, si agarramos el concepto de latín, podría decir a servir, el concepto de administración. Ahora, si agarramos el concepto griego, en cuanto al concepto griego, viene de la palabra oiko, que quiere decir casa, y nomía, que es cuidado. Entonces, si vemos la palabra administración desde el plano de la etimología, el significado de la palabra, en cuanto al griego, estamos hablando el cuidado de la casa. Y cuando se utiliza la palabra mayordomía, que normalmente es el concepto que utilizan las iglesias a los administradores, un mayordomo, es decir, mayordomía. Y cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de la persona que administra los bienes, tiene cuidado de la casa. Ese es el concepto mayordomía. Es sencillo, sin embargo, cuando lo vemos mayordomía nos cuesta a veces visualizarlo. Es ser un administrador de la casa. Ahora, sigamos viendo, definición de administración. En el concepto colegial, la palabra administración es previsión, planeación, organización, integración, dirección y control. Esos son los campos de trabajo y es lo que le van a enseñar a una persona en el colegio, en el college, lo que le van a enseñar. Y es un proceso de estudio de un tiempo donde le enseñan lo que es previsión, lo que es planeación, lo que es organización, integración, dirección y control para alcanzar un objetivo. Eso es en el plano de lo que la escuela enseña. Pero como solo estamos viendo por encimita ahorita para ir ahondando, porque estamos, es decir, la primer clase es un panorama amplio de la idea de lo que vamos a estar tocando en el desarrollo de la escuela. El proceso por medio del cual la iglesia interrelaciona e implementa los principios divinos, los recursos humanos para cumplir su misión. Entonces aquí ya vemos que en cuanto a lo que es iglesia, hay un proceso, y en el proceso de lo que es la iglesia, si lo vemos en el plano administrativo, es la interrelación que emplean principios divinos, lo que Dios dice, los recursos humanos. Es decir que en una iglesia toda la gente que hay es un recurso humano. Estamos viéndolo a nivel administrativo y tenemos que utilizar todo recurso humano que colabore para la obra de Dios y utilizar las habilidades y los talentos que tienen, pero bajo un principio que tenemos que estar en una interrelación donde se mueven, número uno, los principios divinos. Si no encajamos en el principio divino, aunque seamos un buen administrador, no podemos trabajar dentro de lo que es la administración de la iglesia, porque tiene que ser dentro de personas que están bajo un orden de principios divinos de Dios. Ahora,
Y recursos humanos, estamos hablando, y recalco, en la fuerza de trabajo que hay en una iglesia, y objetivo para cumplir la misión. ¿Qué es lo que la iglesia tiene que hacer? ¿Qué es lo que la iglesia va a hacer? ¿Qué es lo que el departamento va a hacer? ¿Qué es lo que la área, por ejemplo, área de niños, qué es lo que va a hacer? ¿Cuál es su caudal? ¿Cuál es su recurso humano? ¿Con qué contamos para que se cumpla la misión del departamento? Por ejemplo, departamento de Ujieres, tenemos que ver los recursos humanos, principios divinos, cómo se debe de funcionar y con qué elementos se cuenta para cumplir la misión enfocada a lo que tiene que hacer el departamento, y así se puede ir viendo y aplicando a distintas áreas funcionales dentro de la iglesia. Ahora, la importancia. Su propósito es aprovechar adecuadamente al máximo los recursos disponibles para cumplir eficazmente con la misión asignada. Muy bien, a mí me delegaron una tarea, cualquier tarea que me deleguen, y ahora estoy hablando enfocado en cuanto a lo que es el movimiento o la esfera dentro de la iglesia. Fíjese que a mí me delegaron para ser un discipulador, por ejemplo. A mí me delegaron para ser un anciano. Entonces yo, principios divinos, ¿qué es lo que me dice el principio divino de las características que debe de tener un anciano? No es solo nombre, no, que es nombre y función, porque si no solamente estamos cumpliendo una ubicación de nombre, pero no estamos actuando a lo que nos delegó Dios. Es decir, alcanzar aquello para lo que Dios nos alcanzó. Así dice un versículo de la Biblia. Entonces es aprovechar adecuadamente al máximo los recursos. Bueno, ¿con qué cuento? Hagamos al hombre, ¿con qué? Vamos a hablar del polvo de la tierra. Entonces habló de recursos. Hagamos, no era solo un hombre. Es decir, está hablando de que cuando planeó Dios, estaba hablando con otros alrededor. Hagamos al hombre. ¿Y quiénes podrían estar alrededor de Dios? Podemos hablar, estaba el Verbo, podríamos pensar que estaba el Espíritu Santo y estaba Él platicando, así de fácil podemos pensar. Aunque la Biblia dice que hay señores también. También dice que hay asamblea de dioses que se reúnen alrededor de Dios. Pero Dios es Elohines, que es otra cosa. Entonces, cuando está hablando Dios, está hablando de planificación. Y en esa planificación es un concepto que va metido entre la administración, donde primero hay que sentarse y ver qué se va a hacer, cómo se va a hacer, con qué se cuenta, quién lo va a hacer, hacerlo y supervisar la obra como quedó. Luego, después que hicieron todo, la Biblia dice que vino Dios y supervisó todo y dijo: todo está hecho bien y de gran manera. Supervisó toda la obra que había asignado en cuanto al plano de la creación humana, en cuanto al plano de la creación que se iba a desarrollar dentro de este planeta Tierra. Entonces, veamos entonces la importancia, es aprovechar recursos. La persona asignada en su función, en sus áreas de funcionamiento, debe de aprovechar y ver qué recursos cuentan. Es un don puesto por Dios. Si lo vemos en cuanto a lo que es don y talento, palabra que utilizamos anteriormente, hay dones que Dios da. Toda dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. Toda dádiva y todo don. Y dice 1 Corintios 12:28. Y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, y luego habla de dones, milagros, después dones de sanidad, ayudas, y luego dice administraciones de diversas clases de lenguas. Entonces aquí utiliza la palabra administraciones. Ahora veamos algo más. Administraciones viene de la palabra griega que es kubernesis, palabra original griega, numeral 2941, del kunernao, que es, su interpretación es dirigir personas, administraciones, personas que van a dirigir,
que van a gobernar, que van a pilotear, que van a darle dirección a la iglesia. En otras palabras, se concepta la palabra administración de la palabra griega utilizada, kubernesis. Entonces, está hablando en el aspecto de lo que es talento y don. Estamos hablando en cuanto a lo que Dios delega a una persona sus habilidades a hacer. Muy bien. Administración de los bienes recibidos. Yo tengo que aprender a administrar lo que Dios me da. Dios me va a dar cuenta de lo que Dios me da. Y yo debo de trabajar bien lo que Dios me da. Entonces, qué importante uno saber operar. Yo quiero trasladarle la enseñanza con principios, con bases y con el trasfondo bíblico. Y por eso me interesaba que mi hermano lo grabara, porque no todos tienen la habilidad también de escribir bien rápido. Y hay mucho que desgranar y poco tiempo para hacerlo. Entonces tenemos que acelerar, pero usted va a poder rumiar esto. Entonces Mateo 25, 41 al 15, la versión Reina Valera actualizada. Y dice la Biblia, vea lo que dice: porque el reino de los cielos será semejante a un hombre que al emprender un viaje largo, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2, a otro le dio 1, a cada uno le dio conforme a su capacidad. Ahora, está hablando que es una parábola hablada por Jesús. Sin embargo, está hablando de los negocios de él, está hablando de los negocios de su casa, y está hablando de conceptos administrativos. Y está diciendo que se fue de viaje. Yo me voy, pero no los voy a dejar solos. Les voy a dejar al Espíritu de la promesa, el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, el viaje. Porque él sabía que iba a morir y que se iba a ir. Entonces, sin embargo, cuando iba a emprender su viaje, llamó siervos. En otras palabras, los siervos van a ser los administradores. Personas a quienes le delega funcionamientos dentro del cuerpo de lo que es la iglesia. Y dice acá, y les entregó bienes. Bienes. Bien en el diccionario significa algo que satisface una necesidad. Eso significa en el diccionario bien. Elementos que satisfacen una necesidad. Ahora, dice acá, le entregó a uno 5 talentos. Muy bien. A otro le entregó 2. A cada uno le dio conforme a su ¿qué? Capacidad. Quiere decir que entre los hombres tenemos diferentes niveles de capacidad, y la capacidad hay que hacerla. La capacidad la haces en cuanto al conocimiento, en cuanto al enriquecimiento de tus habilidades, conocimiento, ciencia, literatura, estudios. Hay muchas cosas que te van a capacitar. Por ejemplo, si yo me pongo a aprender a cantar y me pego mis buenas clases de canto, y luego me paro ante alguien que no ha aprendido a cantar, y nos escogen entre los dos, ¿a quién van a escoger? Pues al que se adiestró, al que le enseñaron cómo hacerlo. Es decir, las personas van a evaluar, aún en los empleos es así. Pueden venir muchas aplicaciones y yo tengo que evaluar si yo soy el que voy a contratar como administrador, ver qué persona me conviene para mis necesidades, ver qué experiencia tiene. Y ahora hasta utilizan el Facebook, los tigrean por todos lados. Y hay mucha gente que dice muchas cosas lindas en su aplicación, pero ellos los rastrean. Y cuando encuentran un montón de barbaridades en sus páginas de Facebook, descartado. El Twitter y no sé qué otras cosas que hay. Es decir que el administrador, los administradores de ahora investigan. O usted dice que se llama fulano de tal, muy bien.
y que viven en tal lugar, sí, muy bien. Y su número Social Security tal, muy bien. Entonces, cuando usted da su número de Social Security, ¿qué está dando? La llave para que le chequen todo, su historial, hospital, si tiene problemas policiales, todo va a salir ahí. ¿Ya? Y el administrador, estoy hablando a nivel empresarial, va a chequear, bueno, ¿me conviene o no me conviene? Por ejemplo, Walter trabaja dirigiendo personas, cocineros, cafetería y un montón de personas, ¿verdad? ¿Qué mirarías tú en alguien que vas a contratar ahí en donde tú estás encargado? Su capacidad, su experiencia, presentación, documentación también. Básicamente es lo que tendría que ver su experiencia base a la necesidad de la posición que está disponible. Fíjese que la primera impresión cuenta mucho, ¿verdad? Primera impresión, ¿verdad? 5 segundos, los primeros 5 segundos. Oiga, examen de 5 segundos. Ya, y me acuerdo de alguien que dijo esto. Yo entrevistaba gente y me senté y tenía un lapicero botado a media sala. Y aquella que entraba miraba el lapicero y seguía de largo. Y había gente que cuando entraba, primero que hacía era recoger el lapicero y entregarlo. A los que recogían el lapicero era el que le chequeaba su aplicación. Porque se supone que debía él principios, ser una persona acomedida. Hay muchas cosas para evaluar personas, pero tampoco no estamos hablando de eso, solo dando la idea. Ahora, diría uno, le dio muy poco, 5 talentos, pero si eso no es mucho. 2, y el otro que le dieron 1, casi no le dieron nada. Momento, expliquemos. Las monedas de oro en aquella época valían, y cada talento equivalía a 1000 monedas de oro. 1000. Que fuera tampoco el precio de una moneda de oro, era muy elevado el precio de una moneda de oro. Pero pongamos que valiera una moneda de oro, pongámosle cuánto, pongámosle tan barato, $1 pues, y le dieron $1000 para empezar a trabajar. ¿Se puede empezar a trabajar con 1000? Sí se puede. Y dice, entonces quiere decir que a uno le dio 5000 monedas de oro, a otro le dio 2000 monedas y al otro le dio 1000 monedas. Por ejemplo, yo entro a la milicia, me reclutan para ser soldado. Yo tengo que comprar mi uniforme, todo, o el que está administrando tiene que suplir lo que va a necesitar la persona con que va a trabajar. El administrador debe de suplir necesidades para el funcionamiento de las personas. Bueno, está por ejemplo Brian, que tiene la compañía de grama. Él dice, voy a contratar personas para que corten grama, pero no les da máquina con qué trabajar. ¿Qué van a hacer? Pues quizás usar la mano y arrancar hierba y ver qué logran hacer. Entonces, lo que estoy hablando, el administrador debe de suplir los recursos. Y tú estás delegado en una área, tienes que ver de qué están necesitadas las personas. Necesidad de instrucción, necesidad de enseñanza, necesidad de capacitación para que pueda desarrollarse. Ahora, vayamos. La diligencia. En la administración una persona tiene que ser diligente. Y cuando estamos hablando de diligencia, estamos hablando de cuidado, prontitud, agilidad, eficacia con que se lleva a cabo una gestión. Entonces, por ejemplo, está el trabajador. Bueno, aprovecho los que tienen personas trabajando. Está Brian. Contrata a alguien y mira que no está haciendo trabajo y que no le está rindiendo lo que necesita para cortar la grama y arreglar un jardín en una casa, 20 minutos y salir, porque tiene que agarrar unas 20 casas en el día o 15.
Entonces, lo que iba corriendo tiempo, habilidad, y que cada quien sepa lo que tiene que hacer y salir a la otra. Porque el tiempo cuenta mucho, representa dinero. Y saber hacerlo en los tiempos normales para alcanzar el objetivo. Estoy tratando de ejemplizarlo. Ahora, diligencia. Estamos hablando, dice Mateo 25, 16 al 17, al que le dieron los talentos. Y lo explica Dios. Y está diciendo el Señor que inmediatamente, oiga, este era diligente o negligente. Le estaban dando algo y dice inmediatamente. Era diligente. El que había recibido 5 talentos se fue a negociar con ellos. Puso a trabajar lo que le habían dado. Y luego dice, y ganó otros 5 talentos. Produjo. ¿Cuál es? Quiere decir que ganó el 100% de lo que le habían dado. Invirtió 100, sacó 200. Invirtió 5,000, recibió 5,000 de ganancia. Y igual manera hizo el otro que había recibido, ganó también otros 2. Es decir, que dieron al 100%. La Biblia dice que la buena semilla produce al 100%, puede producir al 60% y puede producir al 30%. Y los que dan estos niveles de producción son aquellos que con su esfuerzo y su capacidad produce. Menciona esas 3 cosas: esfuerzo, capacidad. Dice, es buena tierra. Es decir, que era elemento bueno para trabajar. Y Dios hizo de la tierra al hombre, está hablando de humanidad, personas diligentes para hacer lo que les habían delegado. Ahora, veamos acá. Diligencia. La palabra diligencia es cuidado, prontitud, agilidad, eficiencia con que se lleva a cabo una gestión. Celo, atención, presteza, rapidez, prontitud, celeridad, es hablando de acelerarse, correo, procedimiento, actuación, actividad, interés, aplicación, esmero, solicitud, cuidado. Está hablando de derivativos de lo que es la diligencia. Entonces, hermano, ¿quién va a prosperar? Cualquier persona puede tener el talento, pero si no lo echa a trabajar, si no se esfuerza, si no es diligente, es decir, hermano, pero es que los tiempos están difíciles. Sí, pero usted cuenta con la bendición de Dios. Aparte de eso, usted tiene que ser chispudo, no que echa chispas de enojado, no, que es rápido, ¿verdad? Rápido. Y que cuando hermano, ¿y será que los jefes gritan usted? Bueno, yo a los jefes que tengo aquí no sé si gritan, pero tiene que cumplir su función. No le pega yo pienso que no le pega una sonrisa o sienta afuera, o sea, se le dice, tiene rápido. Y el que está administrando debe estar al tanto de todas las cosas. Por ejemplo, vuelvo atrás a la carga. Pareciera que el que tiene la varita no hiciera nada a veces. Sin embargo, es el que está tanto de todo el movimiento de todas las cosas. Es una directriz: haga esto, usted le toca esto, mire usted haga allá, sí, muy bien, es delegante. Empieza a hablar y delega para que todos estén trabajando, y pareciera que no hiciera nada, pero es el cerebro que está moviendo a todos los que están alrededor. Es como el de la orquesta, ¿verdad? Como dijo alguien, ¿y de qué quiere usted? Aunque sea el de la varita, dijo, ¿va?
Y no sabía que de la varita es el que da las directrices a toda la orquesta. Cuando toca, y solo con lo que le está, la señal que está haciendo, sabe quién arranca, quién no arranca. Está dando las directrices de una orquesta. Es administración. Entonces, por ahí dijo alguien: el que sabe, sabe, y el que no sabe es jefe. Pero más bien el que es jefe debiera de tener una idea de todo lo que se va a hacer. Muy bien, sigamos. Negligencia. En este concepto bíblico Dios nos está enseñando también la negligencia. Nos está diciendo hay personas diligentes y hay personas que son negligentes. Y una persona negligente, ¿cómo se puede conocer a un negligente? O a un descuidado. Vea, yo voy a una oficina donde se supone que la persona esté bien. Cada quien se viste de acuerdo a la esfera donde se va a mover. Muy bien, si yo soy cocinero, ¿será que como cocinero, a lo mejor le pongo a Brian, él está trabajando en el campo y él va a llegar con su smoking de unos $2,000 y colita de pingüino y ahí con su máquina a cortar? No, él tiene que trabajar de acuerdo a la esfera donde está con el equipo necesario. Ya con zapatos de charol, tiene que tener zapatos adecuados para el tipo de trabajo que se va a hacer. Entonces, es decir, vaya, yo fui a un lugar X y voy a platicar con alguien y veo a la persona bien presentable, una mujer bien presentable, y las uñas que se las pintó y las tiene todas peladas y mal cuidadas, ya trabajando. Lo primero que hace el administrador, la presentación, mire usted, o póngase o no se ponga. Pero si usted no solo tiene pedazos, mejor quítese lo que tiene, porque se ven bien las uñas limpias o arregladas. Vean. Ahora, si hay alguien así que debe estar presentable y llega con unas uñas todas despintadas, no hablando de hombres, porque el hombre pues, se supone que no se pinte las uñas. Y solo con que vea ese detalle uno dice, ¿qué puede decir uno? Si tiene una entrevista, esta persona es un poco descuidada. Entonces, hay pequeños detalles, aunque pues eso es extra, ahí le va. Ahí le va. Mejor vayamos acá, negligencia. Pero el que había recibido 1, es decir, 1,000 monedas, fue y cavó en la tierra. Muy bien. Yo cuando dice cavó en la tierra, detengámonos, podía decir se puso a sembrar, agarró el dinero para cultivar, se puso a sembrar, agarró el dinero. Bueno, si yo invierto en semilla $1,000, aunque más, una moneda de oro valía más que $1. Tengo un campo que sé que cada año me va a producir y se va a multiplicar, pero lo que hizo, tuvo el ánimo para enterrarlo. Es decir, que fue un hombre negligente, no puso a trabajar el don que le habían dado. Negligencia es una persona que es descuidada. Esos son los principios. Una persona descuidada, omisio, es decir, que no le pone atención a las cosas, que tiene desidia, no quiere hacer las cosas, que está desinteresada en hacer las cosas. Es una persona, lo que yo le decía, abandonada. Entonces, una persona abandonada aún en sus atenciones, en sus cuidados. La persona tiene que ser, cuidarse, tener, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman a eso? Ayúdeme usted cuando se arregla uno. Cuidado higiénico. Si yo sé que tengo palabras de aliento, entonces debo de cuidar, porque hay personas que tienen palabras de aliento, no que alientan a las personas, sino que tienen problemas en su estómago y que les hace sacar malos olores. Y cuando uno se acerca a la primera estocada, y si es soltero y quiere conquistar, dice, este no es el candidato, dice la jovencita.
Porque hasta en eso, ¿verdad? Si uno va a pescar, debe saber cómo pescar. Bueno, es decir, bueno, eso va por el mismo paquete, pues, por el mismo precio. Es decir, descuidada, una persona abandonada. Es ser una persona negligente, descuidado, apatía. Bueno, ¿cómo ha visto una persona apática? Es decir, que cuando anda haciendo caras, gestos, y hermano, que la persona debe de tener gracia para atender, pero está todo cuadrado, amargado. Hermano, no va a ser funcional. Hermano, un vendedor necesita gracia. Un vendedor necesita amabilidad, platicar, y a veces no empieza ofreciendo el producto, empieza primero tratando de ganar la confianza, y cuando la persona siente, ya le está vendiendo. Tiene que saber, tener su estrategia, su técnica para vender. Una persona desganada, cambiemos la palabra de desgano por haragana. Bueno, ¿será que hay personas haraganas usted? Sí, aquí no. Aquí no, lo están en Júpiter. Pero hay personas haraganotas usted. ¿Ya? No, hermano, fíjese que aquí no, algo así como usted, ¿verdad? Cuando llega a su casa, la chaqueta en su lugar, sus zapatos en su lugar, bien organizado, no tira un zapato por un lado, el otro por el otro, la chaqueta por allá, y llegó donde desorden en caballo. Hasta ahí está la administración. Y no sabes dónde dejé esto, no sabes dónde dejé esto. Hermano, el que es organizado sabe dónde va a ubicar sus cosas y sabe dónde las va a encontrar. ¿No has visto las llaves? ¿No has visto las llaves y las cargan a mano? Bueno, yo le hago la pregunta: ¿será que necesitamos organización en nuestra vida personal? Sí. La organización va a trabajar en todas las esferas y lo necesitamos. Dice: ve a una persona diligente, estará cerca de los reyes. Así dice. ¿Cómo así está diciendo? Una persona que es diligente va a tener trabajo en lugares especiales, porque es diligente. Diligente. Ahora, bien, sigamos. La supervisión del dueño, el administrador. Sí se fue de viaje. Normalmente un administrador está puesto bajo la autoridad de otra persona, o el que va a administrar una área está bajo la autoridad de otra persona, y la otra persona puede andar de viaje donde quiera, pero él sabe que su empresa debe de estar corriendo, que el negocio debe de estar corriendo. Dice: se fue a un viaje largo. Mateo 25:19. Después de mucho tiempo. ¿Cuánto sería mucho tiempo? Mucho tiempo. Mucho tiempo. Vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Arreglar cuentas. Bueno, yo te entregué tanto, quiero ver qué hiciste, me entregues cuentas, qué fue lo que hiciste con lo que yo te di. Por eso, hermano, qué importante dice el Señor: aquel que me es fiel en lo poco, yo lo voy a poner en mucho. Entonces, una persona que Dios le delega función, Dios le delega responsabilidad, Dios está viendo su entrega, su diligencia. Y Dios mismo dice: por cuanto es fiel, por cuanto es trabajador, por cuanto es diligente, porque ha sido fiel en lo poco. La palabra fidelidad significa ser íntegro, no una persona dividida, íntegro. Y la persona íntegra, dice el Señor, que es fiel, yo lo voy a poner en lo mucho. Ahora, entonces veamos acá. Supervisión. Fue y chequeó lo que habían hecho. Y la palabra supervisión está hablando de inspección de un trabajo. Supervisa la actividad que él hace. Es la supervisión por una persona superior, el encargado del negocio. Él verifica que las cosas se estén haciendo como se debe.
Es decir, revisa que todo esté en orden, inspecciona, tiene vigilancia, tiene control como una persona que está a cargo. Entonces, son cosas que debe de hacer un administrador, debe de estar al tanto de todo el movimiento de lo que está bajo delegación, bajo personas, para ver que esté cumpliéndose y teniendo resultados que se esperan. Muy bien, me faltan ya pocos minutos para terminar. Recompensa. Dice Mateo 25:21, su Señor le dijo: bien siervo, bueno, fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y cuando se presentó el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, me entregaste 2 talentos, he aquí que he ganado otros 2 talentos. Su Señor le dijo: bien, siervo bueno, fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces, aquí vemos algo, la recompensa. La palabra recompensa significa compensación. Hay empresas que lo que hacen es dar bonos por el tipo de trabajo que se hizo, recompensa del buen trabajo de las personas, y evalúa el trabajo de lo que hizo la persona para darle premio, decirle: trabajaste muy bien, en vez de 10 minutos de break no agarrabas 1 hora, eras antes de tiempo te ibas, eras bastante cuidadoso con el tiempo, un administrador. Ahora, está hablando de premio, gratificación, propina. Bueno, ¿a quién le dan propina? ¿A un que sirve? ¿A alguien que es mesero? Bueno, el mesero, ¿cómo tiene que ser? Amable. No, cuando llega no le tira la comida con plato como platillo volador. Ahí está, mire. No, que ¿sabe usted que uno ve si atendió o no atendió? Y ve la amabilidad y dice: no, se ganó su propina, aquí está, dice uno, porque atendió bien. Me acuerdo una vez que yo la hice de mesero y llegaron una gente, y hay gente también tremenda, ¿verdad? Llegaron a comprar. Fíjese usted que cuando empezaron a comer, lo que puso él fue un billete a $50 sobre la mesa. Y era estrategia de él. Yo era mesero en aquella época, cuando era joven. Y yo pensé: me va a dar una tremenda propina. Al final no me dio nada, fíjese. Pero me hizo estar trabajando y dije: se va a dar buena propina al plano. No, hay gente también que no da, ¿verdad? Pero bueno, pero al Señor que usted le sirve, sí es fiel y recompensa el trabajo de cada uno. Amén. Entonces, vayamos. Las excusas, producto de división, producto de no hacer las cosas, de negligencia, de pereza, de tanta cosa, excusas, tantas cosas la que la persona hace. Dice Mateo 25:24, pero cuando se presentó el que había recibido un talento, dijo: Señor, yo te conozco y tú eres un hombre duro. Empezó a hablar mal del jefe. Que cosechas donde no sembraste. Sí había sembrado, había dado dinero. Que recoges donde no esparciste. Sí había dado para que se hubiera semilla y se comprara. Y dice: tuve miedo. El problema es de que tuvo miedo y no fue diligente. Tuve miedo y escondí lo que me diste. Su talento lo esconde. Hay personas que pueden tener habilidades, pero el miedo los apaga y no hace que alcancen las cosas que debieran alcanzar por causa de los temores. Muy bien, sigamos. Excusa, motivo, pretexto para eludir una obligación o disculparse de una omisión. Son evasivas, pretextos, justificaciones, disculpas que las personas pretenden dar, tratando de esa manera evadir sus responsabilidades. Muy bien, sigamos. Recompensa por mala administración, Mateo 25:27. Dice la Biblia acá: por lo tanto, debías de haber arrendado mi dinero a los banqueros. Al menos hubieras metido la plata en el banco y hubiera ganado, aunque sea el interés. Fíjese, está diciendo el Señor: y al venir yo habría recibido lo que es mío con los intereses. Por lo tanto, quítenle el talento que le ha sido dado al que tiene, dice, y désenlo al que tiene 10 talentos. Le quitaron lo que tenía. Y dice acá el 29, porque todo el que tiene le será dado. Fíjese,
y dice, y tendrá en abundancia, pero el que no tiene es que no tiene porque no fue diligente. Y hay personas que no prosperan y no alcanzan tener metas porque no son diligentes. Y por eso no tienen. Y hay personas que no alcanzan porque no se administraron correctamente. No, pero es que yo le sirvo a Dios, yo soy un hombre que le sirvo a Dios y puede ser una persona muy linda en el evangelio, pero la unción no sustituye la administración, son dos conceptos diferentes. Un concepto es hermano, es cierto que está el ungido, pero y si no paga el ungido la calefacción, no hay calefacción. Si no paga la renta a los 2 meses, fúchilas. Es decir, que está en otro plano que es papeleo y son responsabilidades humanas. Estamos hablando en el aspecto de las personas que le sirven a Dios. La unción no reemplaza a la administración. Todo hombre nos considere de esta manera como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Dos funciones: servidores de Cristo y administradores de ministerios. Según cada uno recibió un don, especialmente úselo sirviendo uno a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahora bien, además, requiere que los administradores sean hallados fieles. Las personas tienen que ser fieles en lo que hacen. La unción no reemplaza la administración. Una mujer, el ejemplo es una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. Clamó Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era un hombre temeroso de Dios, y ha venido el acreedor a tomar a mis hijos, los hijos, y llevárselos como esclavos. Era un genuino servidor, pero mal administrador que dejó endeudada su casa. Entonces el administrador cumple una función, el servidor, el ungido, una función, pero tiene que ser administrador. Ahora, el siervo fue un ungido, mal administrador de su casa. Es un concepto inadecuado de pensar que no necesitamos administración. No se puede espiritualizar todo, porque la administración envuelve reportes, papeles, trámites, cosas que hay que hacer. Es parte de la administración. Un servidor, usted sabe que debe ser una persona irreprochable en cuanto a un ungido, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no pendenciero, sino amable, no contencioso, ni que tenga avaricia. Son cosas que debe de manejar una persona que le sirve al Señor. Sigamos, el último versículo. ¿Cuánto me queda? No sé si todavía tengo algo más de tiempo. 2 minutos. 1 Timoteo 3:5. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, dice la Biblia, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en condenación en la que cayó el diablo. Entonces, está hablando de que un administrador debe de tener principios de gobierno, y especialmente empieza por su casa.